mi nombre es Evan. Tengo 22 años y soy estudiante universitario. Mi vida ha sido un camino lleno de desafíos, pero también de aprendizajes. Mi madre falleció cuando yo era apenas un niño, y desde entonces fue mi padre quien se encargó de criarme. Él siempre fue mi apoyo más sólido, un hombre fuerte y amoroso que a pesar de las dificultades, nunca dejó que me faltara nada. Crecí admirándolo, agradecido por su sacrificio y dedicación. A lo largo de los años, nuestra vida fue tranquila, incluso si a veces la soledad llenaba los espacios vacíos que mi madre dejó. Sin embargo, todo cambió a principios de este año. Mi padre decidió rehacer su vida y se casó nuevamente. Fue algo repentino, pero él parecía feliz, y yo, aunque con reservas, decidí apoyar su decisión. Lo que no sabía era que esta nueva etapa traería consigo a alguien que cambiaría mi mundo de maneras que jamás imaginé. Kenji llegó a nuestra casa una tarde lluviosa, cargando una maleta que parecía pesar tanto como su mirada. Es el hijo de mi nueva madrastra y tiene 20 años. Al principio, lo vi como un intruso, alguien que venía a ocupar un espacio en una vida que yo había compartido únicamente con mi padre. No es que fuera su culpa, pero la idea de tener que adaptarme a una nueva dinámica familiar no me entusiasmaba en absoluto. Kenji era reservado, casi distante, pero había algo en él que captaba mi atención. Tenía una forma de observar el mundo que parecía esconder historias que no se atrevería a contar. Su cabello oscuro y sus ojos rasgados reflejaban una mezcla de melancolía y misterio, como si estuviera luchando con algo que no podía o no quería expresar. Los primeros meses de convivencia no fueron fáciles. Él era callado, apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, casi cortantes. Yo, acostumbrado a mi espacio y mis rutinas, sentía que su presencia era una invasión. Sin embargo, había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban y por un instante el mundo parecía detenerse. No sabía qué era, pero algo en él me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. Fue durante una noche cualquiera cuando todo comenzó a cambiar. Estaba estudiando en la sala cuando lo vi sentado en el balcón, mirando fijamente la luna. Había algo tan solitario en su postura que, sin pensarlo mucho, me acerqué. Al principio no dijo nada, pero poco a poco comenzó a hablar. Me contó que había dejado atrás su ciudad, sus amigos, y todo lo que conocía para mudarse aquí, a un lugar donde no sentía pertenecer. Esa conversación marcó el inicio de algo diferente. Poco a poco, empezamos a compartir más momentos juntos. Descubrí que Kenji tenía una pasión por la música, que tocaba la guitarra cuando creía que nadie lo escuchaba, y que su sonrisa, aunque rara, iluminaba todo a su alrededor. Por mi parte, le mostré mis libros favoritos, le hablé de mis sueños y miedos, y sin darme cuenta, fui dejando que él entrara en mi vida. Sin embargo, nuestra relación no sería sencilla. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos un vínculo familiar que complicaba las cosas, y ambos llevábamos cicatrices del pasado que nos hacían temer al futuro. A pesar de ello, había algo en Kenji que me hacía querer arriesgarlo todo, algo que me hacía sentir que, por primera vez, había encontrado a alguien que realmente me veía por quien soy. Lo que comenzó como una convivencia incómoda, estaba por transformarse en una historia de amor llena de desafíos, secretos y decisiones difíciles. Un amor que pondría a prueba no solo nuestros sentimientos, sino también nuestra capacidad de enfrentar el juicio de los demás y de reconciliarnos con nuestro propio pasado. En un momento la pantalla quedó en segundo plano. Giré la cabeza para mirarlo y me di cuenta de que él ya me estaba observando. Sus ojos oscuros parecían buscar algo en los míos, algo que ni siquiera yo entendía del todo. ¿Qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Nada, respondió, pero no apartó la mirada. Sentí como una de sus manos se movía lentamente hasta tocar la mía,
Era un gesto pequeño, casi tímido, pero fue suficiente para encender algo dentro de mí. Sin pensar, me incliné hacia él, mis labios rozando los suyos en un beso tan suave que parecía un sueño. Kenji no se apartó. Al contrario, respondió con una intensidad que me tomó por sorpresa. El beso se profundizó, y antes de darme cuenta, estábamos envueltos en algo que ninguno de los dos podía detener. Sus manos exploraban mi rostro, mi cuello, mientras las mías se aferraban a su cintura. Todo en esa habitación se sentía cargado de emoción, de deseo, de algo que habíamos estado reprimiendo durante meses. Aquella noche cruzamos un límite que sabíamos que no podíamos deshacer. Nuestros cuerpos se encontraron en una danza que mezclaba miedo, pasión y una necesidad desesperada de conexión. Cuando finalmente nos quedamos quietos, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo al unísono, supe que nada volvería a ser igual. Miré a Kenji, su rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara, y vi en sus ojos la misma mezcla de confusión y determinación que sentía yo. Habíamos dado un paso que cambiaría todo, y aunque el futuro se sentía incierto, en ese momento no importaba. «Esto es una locura», murmuré rompiendo el silencio. «Tal vez, pero no quiero detenerme», respondió, tomando mi mano y entrelazando sus dedos con los míos. Aquella noche marcó el inicio de algo que ambos sabíamos que no sería fácil, pero también algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar ir. Desde aquella noche, todo cambió entre Kenji y yo. Cada vez que estábamos juntos, la electricidad en el aire era casi tangible. Había algo adictivo en su presencia, en la forma en que sus ojos me buscaban incluso cuando estábamos rodeados de otros, y en la manera en que sus manos encontraban las mías en los momentos más inesperados. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Ambos sabíamos que lo que estábamos haciendo era arriesgado, pero la intensidad de lo que sentíamos hacía imposible detenernos. En casa, nos convertimos en maestros del disimulo, siempre cuidando nuestras palabras y nuestros gestos delante de nuestros padres. Pero en los momentos en que estábamos solos, todo se desbordaba. Una tarde, mientras nuestros padres estaban en el supermercado, Kenji apareció en la puerta de mi habitación. Estaba apoyado contra el marco, con esa media sonrisa que siempre lograba desarmarme. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con una voz que parecía contener más de lo que decía. «Nada importante», respondí, dejándome caer en la cama y fingiendo indiferencia. Sin decir una palabra, entró y cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta mí y se sentó en el borde de la cama, mirándome con esos ojos que siempre parecían leerme el alma. Antes de que pudiera decir algo, se inclinó y me besó. Fue un beso rápido, como si fuera un impulso que no podía contener, pero suficiente para encender el fuego que siempre parecía arder entre nosotros. «¿Y si nos descubren?», pregunté, apenas separándome de él. «No lo harán, si tenemos cuidado», respondió, su voz baja y llena de convicción. A partir de ese momento, nuestra relación se convirtió en un secreto compartido, un mundo propio que construimos lejos de las miradas ajenas. Nos buscábamos en cada rincón de la casa, en la cocina mientras preparábamos el desayuno, en el sofá cuando nuestros padres estaban distraídos viendo la televisión, y sobre todo en las noches, cuando el silencio de la casa nos protegía. Hubo una noche en particular que aún recuerdo con claridad. Estábamos en su habitación, con la puerta apenas entreabierta, escuchando música a bajo volumen. Kenji estaba sentado en el suelo, con su guitarra sobre las piernas, y yo estaba tumbado en su cama, observándolo. La luz cálida de la lámpara hacía que su rostro pareciera aún más hermoso, y no pude evitar sentir cómo mi corazón se aceleraba. Dejé escapar un suspiro, y él levantó la vista, dándose cuenta de que lo estaba mirando. Sin decir nada, dejó la guitarra a un lado y se acercó a mí. Se subió a la cama y se recostó a mi lado, su rostro a solo centímetros del mío. «A veces me pregunto si esto es un sueño», dijo en voz baja. «Si lo es, no quiero despertar», respondí, acariciando su mejilla. Esa noche fue como tantas otras,
un torbellino de caricias, besos y susurros que llenaban el vacío de la habitación. En esos momentos, todo lo demás desaparecía. El mundo exterior, nuestras responsabilidades, incluso el miedo de ser descubiertos, se desvanecían como si nunca hubieran existido. Sin embargo, había algo inquietante en todo esto. Por muy intensos que fueran nuestros momentos juntos, la realidad siempre estaba ahí, acechándonos. Cada vez que escuchaba a nuestros padres acercarse, mi corazón se detenía por un instante, y aunque intentábamos ser cuidadosos, la pasión que compartíamos a menudo nos hacía olvidar todo lo demás. Un día, mientras estudiábamos juntos en la sala, nuestras manos se rozaron bajo la mesa. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que una chispa se encendiera entre nosotros. Sin pensarlo 2 veces, encontré una excusa para llevarlo a mi habitación. Cerré la puerta detrás de nosotros, y antes de que pudiera decir nada, Kenji me empujó contra la pared, besándome con una urgencia que me dejó sin aliento. «Te extrañé», murmuró entre besos. «Nos vimos hace 10 minutos», respondí, riendo, pero él negó con la cabeza. «No es suficiente, nunca lo será». Cada encuentro se sentía más intenso que el anterior, como si estuviéramos tratando de capturar algo que sabíamos que no duraría para siempre. Pasábamos horas juntos, explorando cada rincón de nuestra conexión, perdiéndonos en un mar de emociones que parecían no tener fin. Sin embargo, también empezamos a darnos cuenta de que no podíamos seguir así para siempre. Había momentos en los que la culpa y el miedo se filtraban en nuestros pensamientos, recordándonos que estábamos caminando por una cuerda floja. Pero cada vez que nos mirábamos, todo eso parecía desvanecerse. ¿Crees que algún día podremos ser libres?, le pregunté una noche, mientras yacíamos abrazados en su cama. No lo sé, pero si eso significa estar contigo, haré lo que sea necesario, respondió, su voz llena de determinación. A pesar de las dudas y los riesgos, no podíamos evitar buscarnos. Éramos como 2 imanes, irresistiblemente atraídos el uno por el otro, incapaces de separarnos. Y aunque sabíamos que nuestro amor era un secreto que podría destruirnos, también sabíamos que era lo único que nos hacía sentir vivos. Los días de clandestinidad comenzaron a llenarse de tensión. Lo que antes era excitante y espontáneo, ahora llevaba consigo una carga de incertidumbre. Cada mirada de nuestros padres parecía durar un segundo más de lo normal, como si sospecharan que algo estaba fuera de lugar. Cada vez que Kenji y yo nos cruzábamos en los pasillos cuando estaban presentes, sentía el peso de sus ojos sobre nosotros, como si intentaran descifrar el lenguaje silencioso que habíamos construido. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, preparando el almuerzo junto a mi padre y su madre, ocurrió algo que me hizo temer lo peor. Kenji y yo estábamos demasiado cerca. Nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo utensilio. Fue un gesto insignificante, pero mi madrastra lo notó. Su ceja se arqueó apenas, y aunque no dijo nada, su expresión quedó grabada en mi mente. Esa noche, en mi habitación, le conté a Kenji lo que había pasado. Él estaba sentado en el borde de mi cama, con la cabeza entre las manos, luciendo tan preocupado como yo. «No pueden saberlo, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No estoy seguro, pero cada día siento que estamos más cerca de que nos descubran», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Ambos sabíamos que nuestro secreto era frágil. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos una vida diaria que hacía imposible evitar el contacto, y, aunque intentábamos ser cuidadosos, la intensidad de nuestros sentimientos a menudo nos traicionaba. Las miradas prolongadas, las risas compartidas, incluso los silencios incómodos, eran señales que cualquiera con un poco de atención podría notar. Un domingo por la tarde, durante una comida familiar, sentí cómo las cosas comenzaron a desmoronarse. Mi padre, que normalmente era despreocupado, empezó a observarnos con más atención. Su mirada iba de Kenji a mí y viceversa, como si intentara conectar los puntos de un rompecabezas invisible. «Ustedes dos han pasado mucho tiempo juntos últimamente, ¿no?», comentó de forma casual, pero su tono tenía un matiz de curiosidad que me puso en alerta. «Sí, supongo que es porque compartimos muchos intereses», respondí, intentando sonar relajado. Kenji por su parte mantuvo la compostura, pero yo podía sentir la tensión en su postura. Sabíamos que la conversación era inocente en apariencia,
pero debajo de la superficie era un recordatorio de que estábamos caminando sobre hielo delgado. Esa misma noche, mientras estábamos solos en su habitación, Kenji dejó salir su frustración. «Esto no puede seguir así, Evan. No podemos vivir con miedo todo el tiempo», dijo, pasando una mano por su cabello en un gesto de desesperación. «Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Si lo descubren, esto podría destruir nuestras familias». El silencio que siguió fue pesado. Ambos estábamos atrapados entre lo que sentíamos y las consecuencias que sabíamos que enfrentaríamos si alguien más lo descubría. Y sin embargo, incluso con ese conocimiento, la idea de alejarnos el uno del otro era insoportable. Los días que siguieron fueron aún más difíciles. Mi madrastra comenzó a hacer preguntas sutiles, como si estuviera intentando confirmar algo que sospechaba. Mi padre parecía más distante, observando desde las sombras con una expresión inescrutable. Y aunque Kenji y yo tratábamos de actuar con normalidad, sabíamos que cada pequeño desliz podía ser el último clavo en el ataúd de nuestro secreto. Una tarde, mientras estábamos en el salón viendo televisión, noté que la tensión entre nosotros se hacía más evidente. Kenji se movía incómodo en su asiento, y yo apenas podía concentrarme en lo que estaba en la pantalla. Fue entonces cuando la voz de mi madrastra rompió el silencio. «Kenji, Evan, ¿por qué no nos cuentan qué está pasando entre ustedes?», preguntó, su tono casual pero cargado de implicación. Mi corazón se detuvo. Kenji y yo intercambiamos una mirada rápida, y por un momento el mundo pareció detenerse. «¿Qué quieres decir?», logré preguntar, intentando mantener la calma. «Nada en especial, solo que parecen más unidos últimamente. Es curioso». El comentario quedó flotando en el aire, como una advertencia silenciosa. Esa noche, en mi habitación, me encontré reflexionando sobre lo frágil que era todo. Estábamos jugando con fuego, y las llamas estaban cada vez más cerca de consumirnos. Kenji llegó más tarde, entrando en silencio y sentándose a mi lado en la cama. «Creo que debemos ser más cuidadosos», dijo, rompiendo el silencio. «¿Crees que lo saben?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. «No lo sé, pero si seguimos así, no tardarán en descubrirlo». Mientras hablábamos, el peso de nuestra situación se hacía más evidente. Estábamos atrapados en un amor que era tan hermoso como peligroso, un amor que nos había dado momentos de felicidad inigualable, pero que ahora amenazaba con derrumbar todo a nuestro alrededor. El futuro era un interrogante, una sombra incierta que se cernía sobre nosotros. Pero a pesar de todo, en lo profundo de mi corazón, sabía que no podía renunciar a Kenji. Y aunque el miedo y la duda nos rodeaban, el simple hecho de estar juntos seguía siendo suficiente para desafiar al mundo, al menos, por ahora. La revelación llegó como una tormenta imparable. Una tarde, mientras Kenji y yo estábamos estudiando en mi habitación, mi padre irrumpió sin previo aviso. En sus ojos había una mezcla de sorpresa, confusión y algo que parecía ser decepción. No necesitó decir una palabra. El silencio entre nosotros habló por sí mismo. Esa noche, hubo una reunión familiar en la sala. Mi padre y mi madrastra estaban sentados frente a nosotros, sus rostros tensos. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?», preguntó mi padre, su voz baja pero firme. «Papá, nosotros…», intenté explicar, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Kenji, siempre más valiente que yo en momentos difíciles, tomó mi mano y la sostuvo con fuerza. «Estamos juntos. No planeamos que sucediera, pero tampoco lo lamentamos», dijo, con una sinceridad que me llenó de orgullo y temor al mismo tiempo. La reacción fue inmediata. Mi madrastra se llevó una mano al pecho, como si no pudiera creer lo que oía. Mi padre se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como si tratara de procesar lo imposible. «Esto no puede ser. Es incorrecto. ¿No entienden lo que esto significa para nuestra familia?», exclamó, su voz alzándose con cada palabra. Las discusiones duraron días. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Mis padres intentaron convencerme de que lo que sentía por Kenji era un error, algo que podría superar con el tiempo. Pero cuanto más insistían, más claro me quedaba que no podía renunciar a él. Sin embargo, el peor golpe no vino de ellos, sino del mundo exterior. No tardaron en aparecer los rumores.
Los vecinos comenzaron a mirarnos con ojos críticos, susurrando entre ellos cada vez que pasábamos. En la universidad, algunos compañeros hicieron comentarios hirientes, mientras otros se limitaban a evitarme por completo. Kenji enfrentó lo mismo, soportando murmullos y miradas de reprobación allá donde iba. Una noche, sentados juntos en el parque cercano, hablamos sobre lo que vendría después. No podemos seguir así, Evan. Esto no es vida, dijo Kenji, su voz quebrándose ligeramente. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Aquí nunca nos dejarán en paz. Kenji tomó mis manos y las apretó con fuerza. Podemos irnos. Hay lugares donde seremos aceptados, donde nadie nos juzgará por lo que somos. Su propuesta era atrevida, casi imposible. Pero a medida que lo pensaba, me di cuenta de que era nuestra única opción. Aquella misma semana comenzamos a planearlo todo. Vendimos algunas de nuestras pertenencias y ahorramos cada centavo posible. Aunque no era mucho, teníamos suficiente para empezar de nuevo en un país donde nuestra relación fuera aceptada. El día de nuestra partida fue agridulce. Mis padres no intentaron detenerme, pero el dolor en sus rostros era evidente. Mi padre me abrazó por última vez antes de que saliéramos por la puerta. Espero que encuentres la felicidad, hijo. Pero recuerda que siempre tendrás un hogar aquí, dijo, su voz llena de una mezcla de amor y resignación. Con esas palabras resonando en mi mente, Kenji y yo abordamos un avión con destino a Canadá, un país conocido por su aceptación y diversidad. Durante el vuelo, sostuvimos nuestras manos, buscando consuelo en nuestra mutua presencia. El miedo seguía ahí, pero también había algo más: esperanza. Cuando aterrizamos, sentimos como si hubiéramos cruzado un umbral hacia un nuevo comienzo. En este lugar desconocido, lejos de las miradas críticas y las palabras llenas de juicio, podíamos ser nosotros mismos sin miedo. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras de una ciudad vibrante y comenzamos a construir nuestra vida juntos desde cero. Cada día era un desafío, pero también una celebración. Desde pasear por calles llenas de colores y diversidad, hasta compartir nuestras historias con nuevas amistades que nos aceptaban tal y como éramos, cada momento reafirmaba nuestra decisión de empezar de nuevo. Mirando a Kenji una tarde, mientras el sol se ponía sobre nuestra nueva ciudad, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habíamos dejado atrás un mundo lleno de prejuicios para encontrar uno donde el amor era suficiente. «Lo logramos, ¿no?», pregunté sonriendo. «Sí, y ahora solo queda seguir adelante, juntos», respondió Kenji, devolviéndome la sonrisa. Y así, aunque nuestras raíces estaban en otro lugar, nuestras almas encontraron un hogar en el único lugar que importaba, en el corazón del otro.